Hola, sean bienvenidos a este video en el cual hablaremos sobre análisis de conglomerados. Primero que nada, vamos a empezar definiendo qué es un análisis de conglomerados, el que también es denominado como análisis clúster. Este análisis es una técnica diseñada para clasificar distintas observaciones en grupos, de tal forma que cada grupo sea homogéneo respecto a las variables utilizadas para caracterizarlo, y con esto nos referimos a que cada observación contenida en el grupo, sea parecida a todas las que estén incluidas en este mismo grupo. Y también tiene que cumplir con que los grupos sean lo más distinto posible unos de otros respecto a las variables consideradas. Existen muchos métodos de análisis de clúster, pero en esta ocasión hablaremos de dos métodos, los cuales son el análisis de clúster jerárquico y el análisis de clúster K-medias. Empezaremos con el análisis de clúster jerárquico. Primero cargaremos nuestros datos con el comando read.table, ya que es un archivo txt, y con el argumento header true indicamos que el encabezado de esta base de datos es verdadero. Con el comando nrow veremos cuántas filas tiene nuestra base de datos. Tiene nomás 20 bases de datos. Entonces mostraremos aquí en la consola toda nuestra base de datos, ya que son pocas filas. Como podemos ver, esta base de datos representa las medidas de pecho, cintura y cadera de 20 personas, las cuales aquí tenemos los nombres. El siguiente paso para realizar este análisis es eliminar las variables no numéricas de esta base de datos. Y para ello eliminamos la columna 1 y la columna 4 y lo almacenamos en la variable datos, la base de datos sin la primera y la cuarta columna. Ahorita daremos un vistazo a las primeras 6 observaciones. Y entonces ya tenemos solamente las variables cuantitativas de esta base de datos. A continuación, calcularemos la distancia con el comando dist y como argumento los datos, y utilizamos el método euclidiano debido a que vamos a calcular la distancia euclidia, ya que es muy importante la distancia para el análisis de conglomerados. Y a continuación mostraremos nuestra matriz de distancias. Y aquí obtenemos las distancias entre todas las variables. Como podemos ver, son muchas distancias las que tendremos. Ya que son 20 observaciones las que tenemos. A continuación, crearemos lo que es un gráfico para la elección del número de conglomerados. No, perdón, ahorita calcularemos un endograma para poder observar las agrupaciones de los clústeres con las distancias
euclideas que habíamos calculado anteriormente y con el método guard.d. Y ya que tenemos el clúster jerarquizado almacenado en la variable her, graficaremos lo que es el endrograma. Como podemos ver aquí, como las etiquetas son los nombres y le hemos dado color, le hemos dado un grosor de 5, le hemos puesto lo que es un título para que sea más bonito el endrograma. Y aquí, como podemos observar, están todos los nombres de las personas a las cuales se le tomaron medidas. Ahora veremos cómo estarán agrupados en 3 clústeres. Como podemos observar, en estos 3 clústeres, Noé, Freddy, Luis, Saúl, Alba, Ernesto, Andrés, Ricardo y Elmer pertenecen a un clúster. Eso significa que hay mucha similitud entre las medidas de ellos. Raúl y José pertenecen a otro clúster. Y Blanca, Sofía, Elena, Marta, Rosa, Daisy, Angélica, Stacy y Julia pertenecen a otro clúster. Significa de que hay similitud entre las medidas de estas personas, las que forman cada clúster. Y ahora mostraremos cómo nos queda el dendrograma si calculamos nomás 2 clústeres. Como podemos observar, se fusionaron el clúster 2 conformado por Raúl y José con el clúster 3. Significa de que entre estos clústeres había más similitud que entre el clúster de en medio con el de la izquierda y que entre el clúster de la derecha con el clúster de la izquierda. Por ello se han agrupado de esta manera. Aquí calculamos el análisis del clúster como argumento her, que aquí lo habíamos definido, que es cuando calculamos el análisis y para ello es muy vital la distancia euclídea y lo almacenamos en la variable clúster final. Hemos realizado el análisis para 3 clústeres, pero también lo veremos posteriormente cómo quedaría para 2 clústeres. Ahora con el comando cbin calculamos los datos finales que nos mostrarán a qué clúster pertenece cada persona. Y lo almacenamos en la variable data final. Ahorita lo observamos y vemos a qué clúster pertenece cada persona. Como podemos ver, Raúl pertenece al clúster 1. Raúl pertenece al clúster 1. Saúl pertenece al clúster 2. Elena pertenece al clúster 3. Y ahí podemos observar a qué clúster pertenece cada persona. Y para calcular, para poder realizar las interpretaciones de estos clústeres, invocamos la librería de Play. Y a continuación veremos qué variables son de más peso cuando tenemos 3 clústeres. Como podemos observar, en el clúster 1, la variable de mayor peso es pecho. Ahora, ¿qué quiere decir eso? De que
Aquí lo que tiene más importancia entre estas personas que conforman el clúster 1 es la medida del pecho. Y en el clúster 2 vemos que también es pecho, la variable de mayor peso. Y en el clúster 3 la variable de mayor peso es cadera. Y como podemos observar, cintura no tiene menos peso que las otras dos variables en cada uno de los tres clústeres. Ahora haremos el análisis para dos clústeres. Para ello elegimos un K igual 2. Y volvemos a correr nuestro código. Y como podemos observar, ya las personas solo están entre dos clústeres. El clúster 1, que sería este de acá, como podemos ver. Luis está en este clúster. Este sería el clúster 2. Ya que aquí tenemos a Luis. También tenemos a Andrés. Y en el clúster 1 tendríamos a Julia, Angélica, Alba, Elena, como podemos ver aquí. Y ahora analizaremos los resultados de estos clústeres. Como podemos ver, en el clúster 1, que sería este de acá, tiene mayor peso la variable cadera o la medición cadera. Y en el clúster 2 tiene mayor peso la variable pecho, la medición del pecho. A continuación haremos, y este sería el análisis jerárquico. A continuación realizaremos el análisis K-medias o K-mins, como se le quiera llamar. Y para ello utilizamos la misma base de datos, cual comprobamos que son los mismos 20 datos con las mismas 20 filas en la base de datos. Y daremos una observación a las primeras tres observaciones, ya que para comprobar de que tenemos la misma base de datos para realizar este análisis K-mins. Y efectivamente tenemos la misma base de datos. Y las etiquetas las volvemos a almacenar en la variable nombres. Ahora en la variable data almacenaremos esta base de datos, pero sin las variables cualitativas, es decir, eliminamos la primera variable y la última variable de la base de datos. Ahorita lo comprobaremos. Veremos las primeras 6 observaciones de la nueva base de datos que tenemos almacenada en la variable data. Y efectivamente tenemos las variables que nos interesa analizar. Y ahora almacenaremos en la variable WSS las distancias entre centroides. Y en la variable BSS las distancias entre cada observación hacia el centro. A continuación, hemos creado aquí un for en el cual
calcularemos todas las distancias a los centroides. Entonces corremos este código para calcular todas esas distancias. Y a continuación crearemos un gráfico para que podamos elegir el número de clúster o de conglomerados que vamos a trabajar con base a este gráfico. Y observamos el gráfico. Este es un gráfico de la cohesión, donde observamos la distancia máxima y mínima, ya que estos valores eran cohesiones. Y como podemos observar en este gráfico, los índices que se muestran nos pueden indicar que a partir de la intersección de los gráficos sería el mayor rendimiento marginal. Aquí se puede observar que aproximadamente es en 2 que se intersectan estos gráficos, es decir, en 2 es el mayor rendimiento marginal. Entonces, nos quedaremos con dos grupos para analizar este método de K-means, para hacer el análisis de conglomerados por el método K-means. Ahora realizamos aquí el análisis con el comando K-means y con los datos que tenemos, que los hemos almacenado en la variable data, y tenemos dos grupos. A continuación veremos cuáles son las variables de mayor peso. Como podemos observar en el clúster 1, las variables de mayor peso, la variable de mayor peso es cadera, y en el clúster 2 la variable de mayor peso es pecho. Son resultados análogos al método anterior. Y ahora podemos ver en segmentos los mismos resultados. Podemos ver el vector de clúster. Podemos ver el porcentaje del total de distancias, y lo que más nos va a interesar son las distancias entre cada centroide, son estas de acá. Y las distancias de cada observación al centro son estas de acá. Ahora invocamos la librería cluster, y en este método también es muy vital que calculemos la distancia euclidiana, tal y como lo hicimos en el método anterior. Y aquí le vamos al cuadrado nuestra distancia euclidiana en esta línea de código. Y ahora calculamos una silueta. Por eso lo hemos almacenado en una variable sil con segmentos y los clústeres y las distancias. Son los argumentos que le pasaremos a este comando. Son los argumentos. Ahora podemos observar los resultados y ya nos dice a qué clúster pertenece cada observación. Agregamos una nueva columna a sil, la cual serán los nombres, los cuales son las etiquetas, ya que en la variable nombre hemos guardado las etiquetas de nuestra base de datos.
y corremos esa línea de código. Ahora si observamos, a Sil ya le aparece esa columna, la de nombres. Y gracias a ello calcularemos en esta última línea de código un gráfico de silueta para analizar los resultados de este análisis de clúster por el método K-means. Y aquí tenemos el gráfico de silueta, el cual nos muestra que la distancia de la observación 1 a la 11 es 0.64 y al mismo tiempo nos muestra de que son 11 las personas que conforman este clúster. Y aquí nos muestra en esta segunda barra de que son 9 las personas que conforman este otro clúster y la distancia entre ellos es de 0.66. Y para calcular estas distancias lo que se realiza es que se suman todas las distancias de todos los datos hacia el centro. Y por último también podemos observar la media de todo el conjunto de datos, que es de 0.65. Y estos serían los dos análisis de clúster, el análisis K-means y el análisis jerárquico.